Padre, por permitirnos brillar delante de tu presencia a través de la maravillosa. Nuevamente agradecemos a Dios porque usted está con nosotros y queremos compartir en esta mañana el tema de la gloria de la iglesia, de la membresía de la iglesia. Estamos estudiando una serie de estudios que tiene que ver con las funciones de la iglesia, el compromiso de los miembros de la iglesia, de una iglesia en Estados Unidos, de una serie que se llama 9 marcas. Y estamos estudiando, dijimos, la membresía de la iglesia, comprometiéndonos unos con otros. Vamos a comenzar y para eso vamos a orar delante de la presencia del Señor. Agradecemos, Dios, en esta hora por la oportunidad que nos das en esta mañana de reunirnos, quienes estamos aquí en la transmisión, y por mis hermanos en casa. Gracias por reunirnos de esta forma también. Queremos que hables al corazón, que nos confrontes, que nos exhortes, que nos animes y que nos permitas disfrutar de la esperanza eterna, Señor, contigo en la gloria celestial. Aquí estamos en esta mañana, queremos adorarte y queremos escucharte. Si hubiera alguna necesidad, alguna situación difícil, te pedimos que allí obres y te manifiestes, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Cuando hablamos de la membresía, hay muchas personas o muchos creyentes que piensan que membresía tiene que ver con una serie de cuestiones aburridas, de estar y sentarte en la iglesia, quizá por la tradición que en algunos momentos se ha tenido en algunos grupos religiosos, es llegar un domingo, sentarte, soy miembro, me voy, llego, escucho, me voy, al otro domingo llego, escucho, me voy, regreso, y parece que ser miembro no tiene nada interesante. Por eso muchas personas prefieren no responsabilizarse en la membresía de una iglesia. Desafortunadamente, en ocasiones es la perspectiva que tenemos de ser miembros de una iglesia: reunirnos, tratar asuntos administrativos, una serie de prohibiciones, esto sí, esto no, y la vida cristiana no es esa. El discipulado de Cristo tiene que ver con un compromiso serio de obediencia a Jesucristo, de entrega real delante de Él, y cada día que experimentamos su presencia nos gozamos y anhelamos honrarle, adorarle y obedecerle. Hay cosas en nuestra vida de iglesia que en efecto de repente parecen no ser muy atractivas. Usa la palabra atractiva en el sentido tal vez de suficientemente dinámico, emocionante. El problema es que nuestros recursos, talentos y bienes lo usamos con mucha facilidad fuera de las cuestiones de la iglesia. Hay, por ejemplo, personas creyentes que son muy hábiles en las cuestiones tecnológicas, en los jueguitos y demás, pero cuando se trata de involucrarse en la obra del Señor le ponemos muchos peros. No puedo hacer esto, no creo que pueda hacer lo otro. O hay personas, hablando por ejemplo de talentos y capacidades y habilidades personales, que son muy buenos dando clases en las escuelas seculares, y cuando se les invita a reunirse y a participar dentro de las actividades de la iglesia, prefieren no involucrarse porque consideran que no están capacitados. No digo que el ministerio cristiano sea algo simple y sea algo o que sea algo monótono, no, pero sí estoy diciendo que a veces cuando hacemos o cuando pensamos que las cosas son aburridas, no es porque lo sean, es porque no dejamos que Dios nos use, es porque no nos comprometemos realmente con aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Y en el caso de algunos creyentes que conocemos de años, y quizás nos preguntemos, ¿y cómo el hermano fulano de tal lleva 2, 5, 10, 15, 20 años y lo vemos activo como siempre? Y lo vemos sirviendo al Señor y lo vemos ferviente en espíritu, como veíamos en la semana en las células. No es que este hermano, no es que esta persona tenga demasiada fuerza de voluntad o tenga una capacidad sobrenatural para permanecer. No, sencillamente es la gracia de Dios que está con él, y también hemos entendido que hay un gozo de estar juntos como iglesia, hay un gozo de servir al Señor, y también hay un gozo eterno de una esperanza futura. Y en nuestro esquema de trabajo hemos estado analizando una serie de preguntas, y a través de ellas nosotros es como estudiamos y analizamos nuestros estudios. En el libro de Hebreos vamos a comenzar estudiando el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a los versículos 18
al 24. Hebreos 12, 18 al 24. Dice así la palabra de Dios: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El libro de Hebreos, en particular, es considerada una epístola, una carta, aunque no tiene un saludo como tal en alguna carta, en las cartas paulinas, por ejemplo, y un destinatario específico. El título del libro, a los Hebreos, nos hace una referencia básica a que las personas a quienes iba dirigido sí tenían conocimiento de los elementos básicos de la ley judía, de los ritos ceremoniales del pueblo hebreo. Muchas de las referencias que se hacen en este pasaje bíblico y en esos pasajes bíblicos son relacionados a Jesucristo y cómo el Antiguo Testamento, muchas de las cosas eran sombra, eran tipo, eran una figura de lo que había de venir. Esta carta a los Hebreos fue escrita unos años, un periodo muy reciente o breve, previo al año 70, cuando fue la destrucción ahí en Jerusalén. Este periodo en el cual la carta es escrita, la iglesia como tal, o los creyentes a los que iba dirigida la carta como tal, no tenían una persecución fuerte sobre ellos, por lo que podemos ver. Sin embargo, sí habían ya cierto tipo de presiones, de tal manera que la fe de algunos creyentes empezaba a tambalear. Había presiones tanto de tipo social, político, probablemente económico, pero también había algún tipo de presión al interior de las congregaciones cristianas. Algunos intentaban nuevamente retomar la parte de los judaizantes, retomar los ritos judaicos, y el escritor les confronta y les afirma, les enseña que Jesucristo es superior a cualquier rito, a cualquier sacrificio, a cualquier tipo de sacerdocio, a cualquier tipo de revelación previa. Cristo, dice, comienza el escritor a los Hebreos en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En el capítulo 1 leí los versículos 1 al 3, y este libro ha sido bastante estudiado y estilísticamente, literariamente, es muy complejo, muy interesante. Algunas enseñanzas de ciertos grupos religiosos, malinterpretando el libro de Hebreos, han caído en fundación de nuevas religiones o nuevos grupos denominacionales. En algunos, por ejemplo, enseñando que Jesucristo no entró al cielo sino hasta después de cierto año, alrededor de la década de 1840. Pero la Biblia claramente nos enseña aquí que Cristo entró a los cielos a través de su sacrificio. Bueno, no abundaremos más en la cuestión literaria y de tipo estilístico. Nos iremos a nuestra primera pregunta de estudio. Y nuestra pregunta que vamos a analizar primero es:
Hay una diferencia entre el pacto antiguo y el nuevo pacto. A lo largo de la historia bíblica se mencionan muchos pactos, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con David, etcétera, etcétera. En el caso de la Biblia, la escritura está dividida en dos pactos o dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En resumen, diremos que el Antiguo Pacto está basado en ritos ceremoniales que apuntan a Cristo, no se desligan de Cristo. El Antiguo Testamento está basado en ciertas cuestiones cuyo propósito no es salvar, porque la ley no puede salvar. La ley nos muestra, dice el apóstol Pablo, que somos pecadores y que estamos condenados. La ley nos lleva a Cristo y la ley apunta a Cristo, reconociendo y enseñándonos que todo sacrificio que pudiera darse no tiene ningún sentido comparado con el sacrificio de Cristo. Entonces todo lo antiguo en Hebreos es visto a la luz de la obra de Jesucristo. Y en base a esto, la primera pregunta que vemos es, ¿qué diferencia clara podemos observar entre los dos pactos? ¿A qué cosas los cristianos no se han acercado? Dice el versículo 18, no nos acercamos al monte que se podía palpar. En algunos momentos de la historia, los lugares llamados sagrados se han convertido así como en un símbolo de identidad religiosa, y tal pareciera que ese lugar es el único en el cual se puede adorar a Dios, se debe adorar a Dios, se puede servir a Dios. Tal parece que ese lugar tiene cierta característica como de amuleto o algo por el estilo. No estamos negando la veracidad de los lugares sagrados, no. Me refiero a que lo que el escritor de los Hebreos está diciendo acá es que no tenemos que depender de un lugar específico. Dice, no nos acercamos al monte que se podía palpar nosotros, que ardía en fuego, a la oscuridad. No nos acercamos a las tinieblas, a la tempestad. No nos acercamos a aquel sonido de trompeta, ni a la voz del que hablaba, la cual los que oyeron, dice, rogaron que no se les hablase más. A esas cosas no nos acercamos de manera física. Y si podemos nosotros recordar a qué hacía referencia esta parte de la escritura de los Hebreos, pues sencillamente nos está recordando lo que ocurrió allá en el monte Sinaí. Nos está recordando aquella ocasión en la que Moisés por primera vez, y después cuando baja, rompe las tablas, sube otra vez, el Señor se manifestaba allí en ese lugar. Una de las preguntas que podemos hacernos en estos días es, ¿cuál era la razón por la cual el pueblo hebreo, el pueblo judío, tenía tanto temor de oír la palabra de Dios o de encontrarse con Dios? Porque más adelante dice la palabra del Señor en los versículos 20 y 21, no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Una de las razones básicas por las cuales el pueblo de Israel decía a Moisés, habla tú por nosotros, y tenían ese pavor y era tan terrible, es porque cuando Dios hablaba con el pueblo, la santidad de Dios no podía ver ante sus ojos el pecado del pueblo de Israel. Una y otra vez Dios se manifestaba hacia el pueblo de Israel, y una y otra vez el pueblo de Israel fallaba delante de Dios. Y cuando el Señor los llamaba a cuentas, Israel decía, no podemos soportar la santidad de Dios. Es terrible lo que se escuchaba, y esa era la razón por la cual Israel no podía estar en la presencia de Dios. Su pecado los condenaba, su pecado los acusaba delante de Dios. Por esa razón, la palabra del Señor nos enseña o nos dice que ellos no podían soportar lo que se ordenaba, y era terrible lo que ellos veían. ¿Qué diferencia a lo que nosotros a través de Cristo podemos observar cuando este mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 15 y 16 nos escribe así? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué diferencia
entre la manera de Israel de acercarse a Dios, que decían a Moisés, sube tú, habla tú por nosotros, porque es terrible lo que estamos viendo, y la diferencia que a través de Cristo hoy tenemos acceso al Padre Celestial. Dice el escritor, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y es una bendición del Señor para nosotros poder estar en ese tiempo y disfrutar de su presencia y de su misericordia. Sigue escribiendo el versículo 22 en este capítulo 12 de Hebreos y dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En este tiempo en lo que nosotros estamos viviendo, la forma en la que llegamos a Dios por la gracia de Cristo es muy diferente a la que aquellos tiempos se vivía. Cuando Dios dio la ley a Moisés allá en el Sinaí, no se las dio para que los israelitas pudieran ganarse la salvación. La ley Dios se las dio para que reconocieran que estaban imposibilitados para alcanzar la gracia de Dios y la salvación de Dios. La ley nos muestra que estamos esclavizados al pecado y que nada nos puede libertar de eso. Un sacrificio de un cordero no podía libertar del pecado. Unas ofrendas de palominos o de harina o de lo que se entregaba no eran suficientes, no eran razón para liberar del pecado. Todo eso apuntaba a la necesidad de un verdadero Salvador, un verdadero mediador y alguien que muriera o que tomara el lugar de nosotros para ser libres. Por eso en el versículo que leíamos de Hebreos 4 se nos dice que ahora sí podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y poder hallar misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos en versículos anteriores, no nos acercamos al monte que se podía palpar. Versículo 18 que leíamos, que el monte Sinaí ardía en fuego. La palabra de Dios dice que el Señor bajaba y habían truenos y era algo tremendo lo que se vivía. Tremendo en el sentido de que era portentoso, era grandioso, pero a la vez era para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, era terrible. Era algo tan santo, tan poderoso que no se podía estar delante de él. Sin embargo, nosotros, por la gracia del Señor, dice la palabra de Dios en el versículo 22, nos hemos acercado no al monte que no se podía palpar, nos hemos acercado al monte de Sión. Sión es un término que se utilizaba o se utiliza para referirse a la ciudad de David, a Jerusalén, y se generaliza posteriormente para el pueblo escogido de Dios, para el pueblo de Dios. Así que cuando aquí dice nos acercamos en el versículo 22 al monte de Sión, nos estamos refiriendo al lugar de la presencia de Dios, pero repito otra vez, no un lugar solamente físico o geográfico, sino a la misma presencia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos a la ciudad del Dios vivo y aclara allí, Jerusalén, la celestial. Perdón tantito. Ese libro del escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, tiene una lista de lo que se conocen como héroes de la fe. Comienza el pasaje bíblico de Hebreos 11 hablando de lo que es la fe y enseña que por la fe fue hecho el universo. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio excelente y alcanzó testimonio que era justo. Por la fe Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Fue hecho heredero de la justicia. Por la fe Abraham obedeció, sin saber a qué lugar iba a ir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra que era la tierra prometida, como si fuera ajena.
Dice el versículo 10 de Hebreos 11, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 13, la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora bien, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una de las cosas gloriosas que la iglesia espera es primero, o que la iglesia disfruta, perdón, es primero a la entrada al Padre Celestial por medio de la sangre del nuevo pacto. Esa es la primera de las bendiciones que estamos viendo el día de hoy. Somos participantes de la gracia de Dios en el nuevo pacto por medio de Jesucristo. El pacto antiguo, dijimos, no podía salvar, no podía liberar, solamente nos mostraba que era necesario un Salvador. Pero también a través del sacrificio de Cristo nosotros podemos tener la bendición de animarnos unos a otros como iglesia del Señor Jesucristo. Dentro de la membresía de nuestra iglesia vimos la semana pasada, cuando el Señor nos llama y nos hace parte de su cuerpo, no solo nos llama para estar sentados. Ese, decíamos, el problema por el cual muchos creyentes o personas ven la membresía como algo aburrido. ¿Por qué? Porque no hay servicio a Dios, no hay búsqueda de Dios. El solo hecho de doblar rodillas cada día y llegar a la presencia de Dios en oración es suficiente para permanecer en la búsqueda de Dios. El simple hecho de reconocer cuando amanece o cuando despierto en mi tiempo devocional, decir: Señor, gracias porque estoy con vida y estás conmigo, permíteme obedecerte. Este solo hecho va a traer en nosotros el deseo de buscarle cada día más, si le estamos buscando en realidad. La búsqueda de su palabra nos enseña a conocer más a Dios. En la lectura de la palabra, el análisis, el estudio de su palabra, nos enseña y nos mueve a saber más de Dios, a profundizar, y mientras más conocemos, hay un canto que dice: mientras más te conozco, quiero saber más de ti. Y el conocimiento bíblico no es para envanecimiento, no es para que la gente vea lo mucho, lo erudito que soy, no. El conocimiento tiene que ver con mi andar con Dios, con mi dependencia de Dios, con mi servicio a Dios. Y el Señor se va a manifestar a través de aquel que quiera con todo el corazón honrarle. Como iglesia hemos aprendido que tenemos que animarnos unos a otros, orar unos por otros. Y hago un paréntesis aquí para pedirles que oremos por nuestra hermana Teresa Pérez. Ella el día de hoy es un poco mal, ahorita está siendo trasladada a Salina Cruz, a una clínica del IMSS. Oremos para que lo que está pasando con ella no sea muy grave. Gracias a Dios por mis hermanos que siempre están dispuestos a servir en esos momentos. Y oremos por ella, y es tiempo de seguir trabajando juntos, de seguir orando, de seguir viendo qué pasa con nosotros. Ciertamente lo que está pasando alrededor en el mundo y en nuestra región nos pone un poquito en limitaciones de lo que como iglesia tenemos que hacer. Pero no podemos animarnos a través de la lectura bíblica unos y otros, claro que sí. No podemos orar unos por otros en ese tiempo, claro que sí. No podemos darnos palabras de ánimo de manera personal en grupos reducidos o por lo menos por WhatsApp, claro que sí. No podemos estar cantando en nuestras casas con nuestros hijos y esposa, claro que sí. No podemos bendecir al que está cerca con una despensa o con algo que Dios puso en nuestras manos, claro que sí. Entonces, ¿podemos servir al Señor? Sí. Las restricciones que hay de tipo sanitario, igual, repito, nos limitan y pues tenemos que acatar las recomendaciones. De hecho, ahorita solamente estamos 4 aquí en el templo, precisamente por la cuestión de que no podemos tener a muchas personas, pero es un privilegio poder servir al Señor. Entonces, como iglesia y como parte de las bendiciones de la membresía, primero somos hechos parte del nuevo pacto. Ahora tenemos acceso al Padre Celestial. Segundo, podemos animarnos, ayudarnos, exhortarnos unos a otros como parte del cuerpo de Cristo. El Señor nos hizo parte de su cuerpo y por eso podemos nosotros ayudarnos y bendecirnos cada día para crecer. Pero también, lo que leíamos hace un momento, la enseñanza bíblica nos hace ver
que la gloria de la iglesia no solamente es una gloria temporal, sino que es una gloria celestial, es una gloria eterna, es una gloria que durará por siempre, a la cual tenemos acceso por medio de Jesucristo, quien nos abrió el camino, quien abrió el velo, rompió el velo, y hoy podemos acercarnos directamente al trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos participantes entonces del nuevo pacto, también de las bendiciones que en este mundo el Señor nos permite tener y compartir. Pero también dice el versículo 23 en adelante, 23, dice que hoy podemos acercarnos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En cierta manera, podríamos hacer una idea de lo que está escrito aquí: la congregación, el grupo, la iglesia, de los primogénitos, aquellos que han sido salvos por la sangre de Cristo y están inscritos en los cielos. Cuando venimos a la salvación en Cristo, no venimos como personas individuales, pero el Señor nos integra y quiere que sirvamos mediante la iglesia, que es su cuerpo. ¿Se requiere una iglesia para ser salvo? No, la salvación es por la gracia de Cristo. ¿Se requiere una iglesia para mostrar la obediencia? Sí, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos por medio de Él dones, habilidades, capacidades, y los dones son para usarlo, dice la palabra del Señor, para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y si Dios nos dio habilidades y no las estamos usando, tenemos que corregir esa actitud. Y si tenemos capacidades y no estamos integrados a una iglesia, tenemos también que ver qué es lo que está ocurriendo con nosotros. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Obviamente, la lista de membresía de nuestra iglesia no significa que sea la lista de inscritos en los cielos, no. Pero de alguna manera sí nos indica que aquel que está comprometido con Cristo tiene que comprometerse con una congregación local en el servicio a Dios. Repito otra vez, estar en una iglesia no nos salva. Estar en una denominación, religión, culto religioso no nos salva. Pero cuando venimos a Cristo, cuando entendemos quién es Cristo, nuestra vida se sujeta al Señor, y a lo largo de la Escritura podemos observar que es necesario congregarnos. ¿Cómo podemos animarnos unos a otros? Estando juntos, sirviendo al Señor, estando en un grupo donde podamos ayudarnos y crecer juntos en comunidad de fe. Así que la iglesia es, en cierta forma, un anticipo del cielo. Así debería ser. Tristemente, muchos cristianos, inclusive en los liderazgos, no hemos entendido, no se ha entendido que quienes tenemos la bendición de estar al frente no somos dueños de la iglesia, no somos tiranos para estar enseñando lo que se nos antoje. Lo que se predica es la palabra del Señor, lo que se enseña es la verdad de Dios, y ninguna enseñanza que esté por encima de la palabra deberá ser aceptada por la iglesia al ser confrontada con las Escrituras. Todo lo que se enseña tiene que estar sujeto a la autoridad de Dios. Alguien me ha dicho que la Biblia es el único libro en el cual cuando se lee el autor está presente, y es una realidad. Y en la iglesia del Señor Jesucristo tenemos que aprender a compartir juntos y a servir juntos en la obra del Señor. Así que estar en la congregación de Cristo, a seguir firmes hasta el final. Podemos ver en los escritos bíblicos del Nuevo Testamento las cartas a los Gálatas, a los Romanos, a los Corintios, a los Filipenses, Colosenses, etcétera. Las cartas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son cartas a iglesias, a congregaciones locales, a creyentes físicos. Como cristianos y cristianos bautistas, entendemos que existe también una enseñanza bíblica acerca de lo que llamamos la Iglesia Universal, no como un grupo religioso, no, sino aquella congregación de creyentes de todas las generaciones, todas las lenguas, toda tribu y toda nación, que han puesto en Cristo su confianza y que han reconocido que Él es el Salvador y el Rey del universo. Todos aquellos que han sido lavados, comprados por la sangre de Cristo, su nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida. Ellos y nosotros somos parte de esa iglesia que estará para siempre con el Señor, llamada a veces la iglesia espiritual. Pero en el tiempo que Dios nos permite servir aquí, estamos integrados y sirviendo en una congregación local, visible, tangible, palpable. Y en esa iglesia nosotros estamos participando y desarrollando nuestros dones, capacidades, y poniendo al servicio de Dios también los recursos que tenemos.
hay desafortunadamente tanto pastores o líderes religiosos de diferentes corrientes, como también falsas enseñanzas que han hecho que la gente mire el cristianismo como si fuera un tipo prácticamente de mercadería, de negocio. Desafortunadamente hay quienes hacen eso. Y la Biblia nos enseña que en los posteriores tiempos habría gente que haría mercadería del negocio y de la fe. Pero cuando estamos hablando de servir a Dios con los recursos, no estamos diciendo que lo que gastamos y lo que hacemos es para ganarnos la salvación tampoco. Debo dar tanto porque si no, no oran por mí. Debo dar tanto porque si no, Dios me bendice. No. Usted sabe cómo está viviendo delante de Dios, y al estar en una congregación local, vamos a buscar juntos el avance del reino de los cielos y a buscar juntos el crecimiento de la obra de Dios. Por lo tanto, tenemos que poner al servicio del Señor también nuestros recursos, aquello que Dios nos proveyó para bendecir a otras personas. Dice la palabra de Dios, nos acercamos a Dios, el juez de todos. Como iglesia y como miembros de una iglesia debemos estar conscientes de esto. Cuando estamos dentro de una iglesia cristiana, evangélica, debemos estar conscientes siempre que hay un juez de todos, incluidos obviamente los creyentes. Y la palabra del Señor nos enseña que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y este pasaje bíblico nos enseña eso. No nos acercamos a un monte que se podía palpar y del cual la gente huía. Nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están en los cielos, inscritos en los cielos. A Dios, que es el juez de todos, a ese Dios nos acercamos. Por eso cuando venimos a un culto de adoración, cuando tenemos oportunidad de adorar a Dios en comunidad de fe, no podemos llegar ni debemos llegar indiferentes, como si nada pasara, e inclusive tal vez en la semana llenos de pecado, de maldad, viviendo como se nos antoje. No, nos acercamos a Dios, el juez de todos. Cuando adoramos estamos acercando a Dios, al Dios vivo. En el antiguo pacto, en el antiguo tiempo, allá en el Sinaí, era terrible. Israel decía, no queremos confrontarnos con Dios, enfrentarnos con Él, porque el pecado va a ser señalado. Y era terrible lo que se veía. Hoy día, por gracia de Cristo, podemos acercarnos confiadamente, pero ese confiadamente no significa libertinamente, no significa sin temor, no significa que sea algo simplemente religioso. Nos estamos acercando a Dios, el juez de todos, y a través de la palabra y de la iglesia, cuando nos congregamos y reunimos, nos estamos acercando para adorar a Dios, que es juez de todos. Pero también dice a los espíritus de los justos hechos perfectos, aquellos creyentes, por un lado, que han sido transformados por la gracia de Cristo en nuevas criaturas, y estamos juntos adorando al Señor. Pero también aquellos que han partido, sus cuerpos han ido a la tumba, pero su espíritu está en la presencia del Señor. Así que adoramos no solamente de manera física nosotros, sino que nos unimos en la adoración también de los ángeles y de los coros celestiales, de los espíritus de los justos también hechos perfectos. Nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Este es el énfasis básico del libro de Hebreos. Jesucristo es superior a los ritos, a Moisés, a Abraham, a cualquier sacerdocio levítico, a cualquier tipo de cosa. Cristo es superior. Las personas a quienes iba dirigida esta carta deben estar conscientes de eso. En los postreros tiempos, Dios nos ha hablado a través de Jesucristo, que constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo todas las cosas. Entonces, cuando estamos nosotros hablando acerca de la gloria de la membresía, que es el tema de este estudio, nos referimos a que ahora sí, por la gracia de Dios, podemos acercarnos con toda libertad a la presencia del Señor por medio del Señor Jesucristo. Podemos acercarnos también a la congregación de los justos, pero también podemos nosotros como iglesia de Cristo en este tiempo anticipar la eternidad con el Señor. Es decir, cuando nos reunimos como iglesia, tampoco vamos a pensar que llegamos a la congregación puras gentes que ya andamos casi volando en el aire. No, somos personas que estamos viviendo también en ese mundo, pero tenemos a Cristo como Señor, al Espíritu Santo como guía, y eso nos permite crecer, sostenernos por la gracia de Dios. Pero cuando venimos, no podemos venir de forma falsa, de forma hipócrita para adorar. En la eternidad, la palabra de Dios nos enseña que estaremos juntos en la congregación de los santos, de los justos.
Por eso en la iglesia de Cristo, en la congregación local, no es posible, no debería ser, que entre nosotros mismos haya divisiones, diferencias, críticas, murmuraciones, chismes. ¿Cómo es posible que en la iglesia de Cristo, en la cual todos somos miembros y venimos a adorar al mismo Dios, empecemos entre nosotros a lastimarnos, a dañarnos, cuando deberíamos nosotros animarnos, exhortarnos unos a otros? Y es triste también cuando existe en el corazón resentimiento contra alguien de la iglesia, inclusive de la misma familia a veces. Esto no puede ser así. La iglesia debería ser un anticipo de la eternidad, porque aquí reconocemos todos los que somos miembros de esta iglesia que Cristo es el Señor, y eso ocurrirá en la eternidad. Aquí en la iglesia todos venimos a adorar únicamente a Jesucristo, así será en la eternidad. Aquí en la iglesia venimos todos entendidos que estamos aquí por la gracia de Cristo, y así será en la eternidad. Aquí en la congregación venimos todos a ponernos al servicio de Dios, y así será en la eternidad. Entonces, la vida de la iglesia debería ser un anticipo de la eternidad con el Señor. Y si usted y yo de repente nos hemos equivocado y en nuestro corazón hemos tenido algo contra alguien que aún está permaneciendo allí, recuerde lo que el Señor dice: hoy nos acercamos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Ahí está su nombre, es el mío, si ha creído en Cristo. Y si estamos en esta misma iglesia, nos podemos reunir y adorar juntos al mismo Señor. Dios no está dividido, lo hemos visto en clases anteriores. Cristo no está dividido. Y tenemos que trabajar juntos en unidad en el cuerpo de Cristo. Pero también la palabra de Dios dice que nos acercamos a Jesús y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando aquí dice que habla mejor, está refiriéndose a la efectividad, al sacrificio y a la perfección del sacrificio de Cristo. Solamente a través de esa sangre de Cristo podemos hoy ser salvos y tener la bendición de estar con el Señor. No hay otra forma en la que usted y yo, usted o yo, podamos tener salvación, podamos acercarnos a Cristo. Si usted quiere vivir en la ley del Antiguo Testamento, tiene usted una pérdida de tiempo. Usted no va a ser salvo jamás por las obras de la ley. Si usted pretende en el Nuevo Testamento, vivo bajo la gracia total, me perdona Dios todo y voy a vivir como quiera, tampoco eso es cierto. Tito nos enseña que la gracia de Dios nos va a ayudar a dejar la vida pecaminosa, los deseos mundanos, y a vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que cuando venimos a Cristo, cuando venimos a una congregación local, en este caso específico, y nos reunimos para adorar al Señor, todos deberíamos entender que estamos teniendo un anticipo de la eternidad. Estamos teniendo nosotros como congregación una manera en la cual Cristo va a ser glorificado en la eternidad. Por esa razón nuestra iglesia, en nuestra iglesia estamos cada día procurando, orando, intercediendo, y esta semana terminamos una semana de oración matutina, en la cual estuvimos rogando al Señor que Él fortalezca nuestras vidas, que Él sostenga nuestras familias, que Él bendiga nuestro liderazgo, que Él dirija nuestras iglesias hermanas, que Él permita que lo que está pasando en la sociedad nos ayude para bien y nos acerque más a Él y a su presencia. Es un gozo poder estar en esta primera iglesia bautista de Tehuantepec y estar sirviendo al Señor. Por eso en esta mañana la pregunta inicial fue: ¿hay algo que no te gusta o algo que te aburre que en un momento dado en la membresía de la iglesia? ¿Lo ves simplemente como un rito religioso? ¿Lo ves como algo monótono que vas, te sientas, te levantas, te sientas, sales, el domingo regresas y así? Eso no es ser iglesia. La acción cultica y la adoración es parte de la actividad de la iglesia, pero la iglesia trabaja todos los días, en las casas, en los lugares laborales, en el camión, donde quiera que va un creyente en Cristo de esta iglesia, ahí está la presencia de Dios. Y ahí debemos manifestar quién es Dios en nuestra vida. Y cuando nos reunimos, debía ser un anhelo nuestro, el estar juntos y orar al Señor, y gozarnos y llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan, unirnos juntos en oración al Rey de Reyes.
Esa debía ser nuestra postura, nuestra visión al poder estar sirviendo al Señor. La iglesia no solamente está viendo su historia pasada, no solamente está viendo su presente, está viendo también su futuro. Y la gloria de la membresía también se disfruta. Y tenemos ya bendiciones espirituales en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, en el momento que creímos. Pero también gozaremos una eternidad con Él. Una y otra vez el escritor Pablo nos enseña a poner la mira en las cosas de arriba, despojarnos del viejo hombre. Los miembros de la Iglesia de Cristo no deberíamos tener la misma razón de ser de la gente que no tiene a Cristo. No deberíamos vivir por los mismos propósitos de la gente que no tiene temor de Dios. Y desafortunadamente algunos aún no hemos entendido esto. Y seguimos anclados, seguimos atados, seguimos sujetos a las formas y estilos de vida que este mundo nos da. Hace unos días compartíamos en redes sociales que si tan solo cada creyente pudiera doblar rodillas, levantar los ojos al cielo y buscar al Señor en la palabra, nuestra vista estaría en el lugar correcto y no nos dejaríamos deslumbrar por lo que este mundo ofrece, por las mentiras y por las cosas que ponen a nuestro alcance para moldarnos a los placeres y al pecado de este mundo actual. La iglesia de Cristo espera gloriosa la eternidad. La iglesia de Cristo está consciente que un día su Salvador vendrá por él. La palabra de Dios enseña también que Cristo viene por una iglesia gloriosa, pura, sin mancha. Y eso, mis hermanos, somos nosotros en Cristo Jesús. No somos la única iglesia que va a ser salva, no. Somos una iglesia dentro de muchas iglesias locales que están sirviendo al Señor. Pero estamos cada día procurando, enseñando que tenemos que buscar a Dios con todo el corazón y prepararnos para ese día del encuentro con Jesucristo. Esa venida está pronto y por eso el escritor a los Hebreos nos enseña y dice el versículo número 25 al 28: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y el versículo 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que mis amados hermanos de esta iglesia Cristiana Bautista de Tehuantepec, les invitamos, les animamos, les animo a que sigamos firmes en el Señor. Somos una familia que sigue a Jesús. Somos un cuerpo de Cristo que estamos honrando al Señor y que en medio de lo que está pasando seguimos diciendo que Él es soberano. Y oramos por las familias y estamos procurando estar en contacto con la mayoría de las familias en este tiempo, o con todas, es nuestra intención. Y agradezco a Dios por los hermanos que están colaborando en diferentes áreas de nuestra iglesia. Y queremos seguir sirviendo a Dios. Queremos seguir siendo de bendición para nuestra iglesia, pero también para los que nos rodean. La gente necesita de Cristo. Como iglesia, entonces, esforcémonos y sigamos adelante. Aquel que nos llamó es santo, seamos santos. Aquel que nos llamó nos espera en la eternidad, anhelemos la eternidad con Cristo. Aquel que nos llamó, dice la palabra de Dios, nos entregó un reino inconmovible, y a ese reino vamos a llegar. Ya decían los versículos previos que leímos en Hebreos 11, es una ciudad celestial a la cual tenemos que llegar